En el fútbol español, las noticias no siempre se fabrican en el césped. A veces, los goles más decisivos se marcan en los despachos y se celebran en algunos platós de televisión. Hoy te voy a contar la historia que me habéis pedido tantas veces del ascenso curioso y misterioso de Josep Pedrerol y, evidentemente, de su sintonía con el poder del palco del Bernabéu. Josep Pedrerol no empezó siendo una figura poderosa de la televisión deportiva. Durante años fue un periodista más, a pie de campo, con micrófono inalámbrico y preguntas rápidas. No era el más brillante, tampoco el más respetado. Pero entendió algo antes que muchos. En el fútbol, a veces, saber quién manda es casi tan importante como saber preguntar. Para entender el ascenso de Josep Pedrerol hay que entender una estructura, una triada de poder, un tridente. En el vértice superior, Florentino Pérez, presidente que convirtió al Real Madrid en una multinacional global y que está siendo silbado actualmente. A su lado, Antonio García Ferreras, su exdirector de comunicación y uno de los hombres más influyentes del panorama audiovisual español. Y en el tercer y último puesto, pero no por ello menos importante, Josep Pedrerol, un periodista dispuesto a alinearse sin ruido, sin enfrentamientos públicos y sin incomodar a quien realmente manda. En 2007 había un problema serio en la televisión española. En televisión española triunfaba El Rondo, un programa dirigido por Alfonso Arús. Era líder de audiencia. Tenía un debate real, sincero y apasionado, y una línea editorial muy clara. Pero cometía un error imperdonable en aquel momento para algunos. Su enfoque era favorable a Ramón Calderón, el gran rival de Florentino Pérez en la presidencia del Real Madrid. En El Rondo, Calderón aparecía legitimado. Y eso, en plena guerra interna del club, no era tolerable para el palco. Años después, los audios filtrados de Florentino Pérez ayudaron a entender un poco todo lo que había ocurrido. En conversaciones privadas, el presidente del Real Madrid hablaba con naturalidad sobre el control de los medios de comunicación, de periodistas y de programas de televisión. En uno de esos audios dejó una frase especialmente reveladora: El Rondo no va a existir más. Quería, en su lugar, un programa conducido o liderado por Antonio García Ferreras. No era una amenaza pública. Era única y exclusivamente la constatación de que la decisión ya estaba tomada. Poco después, esta decisión se ejecutó. En septiembre de 2007, El Rondo fue cancelado, fulminado. Alfonso Arús habló públicamente de una mano negra. El programa desapareció de la parrilla sin una explicación clara para la audiencia. Y en su lugar, Televisión Española apostó por un nuevo formato: Club de Fútbol. El programa que ocupó su espacio fue Club de Fútbol. Al frente, un conocido, Josep Pedrerol. Su llegada allí no fue casual, para nada. Pedrerol era un perfil conocido pero semidiscreto. Eso sí, muy alineado con el entorno que había impulsado ese cambio. El programa no funcionó. Apenas duró una temporada. Pero el fracaso de Club de Fútbol no supuso un freno en la carrera de Josep Pedrerol. Todo lo contrario. Fue una recolocación estratégica. Tras salir de Televisión Española, Pedrerol recaló en Intereconomía, con Punto Pelota. Un
programa de tertulia nocturna, mucho más agresivo, más emocional y orientado al enfrentamiento constante entre partidarios de diferentes equipos. Era el laboratorio perfecto. El formato que no había funcionado en la televisión pública ahora encontraba su público. El verdadero salto, por cierto, llega cuando Josep Pedrerol aterriza en A3 Media. Un grupo audiovisual con músculo, con alcance nacional y una figura clave en su estructura: Antonio García Ferreras. Allí Pedrerol encuentra el ecosistema perfecto, ideal. Un formato heredado, una audiencia fidelizada y un relato que ya no incomoda al poder. Así nace El Chiringuito de Jugones. No como un programa de análisis, más bien como un espectáculo, como un show constante, donde la narrativa importa más que la pregunta. Con El Chiringuito ya consolidado, la relación entre Josep Pedrerol y Florentino Pérez se vuelve completamente visible. No es una relación privada. Tampoco quieren que lo sea. Es una relación puramente mediática. Pedrerol se convierte en el periodista que anuncia fichajes minutos antes de los comunicados oficiales y que siempre tiene la mejor y más buena información. Recordamos el famoso tic-tac. Y que además recibe las entrevistas al presidente en prime time prácticamente cada temporada. Eso, amigos, no es acceso casual. Es confianza. El propio Pedrerol ha reconocido públicamente que si critica a Florentino Pérez, este puede pasar meses sin hablarle. Otros periodistas han ido aún más lejos. Algunos, como Ciro López, han llegado a decir que el papel de Josep con Florentino es casi de un asalariado. No es una acusación judicial, es una percepción instalada en el ecosistema mediático español. La historia del ascenso de Josep Pedrerol no se entiende sin las caídas que lo preceden. El rondo desapareció sin ruido, fue sustituido, fulminado. Y el espacio que dejó fue ocupado por un modelo más alineado y más rentable, pero sobre todo, menos incómodo. No siempre gana el programa con más preguntas. A veces gana el que mejor encaja con el poder. Y es que, amigos, el poder no siempre censura. A veces, simplemente, reemplaza.